Querida congregación, hermanos, amigos, quiero que abran la palabra de nuestro buen y gran Señor en la carta o epístola a los Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12. Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12, dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, y el título que tenemos para el sermón en esta mañana es sencillo. Ustedes bien recordarán el título del sermón cuando estudiábamos Hebreos capítulo número 2, versículo número 3, se los leo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ustedes recuerdan el título de ese sermón? Claro, lo llamamos primera advertencia para el alma, primera advertencia para el alma de los hermanos judíos que habían creído en Cristo, de las personas que se congregaban en aquella congregación. Y hoy el título es Segunda Advertencia para el Alma, parte 1. Quiero que esto se divida en dos sermones. Esta es la primera parte de la segunda advertencia para el alma. Pero antes de cualquier asunto, recordemos la primera advertencia para los hebreos por parte del autor inspirado. Advertencia, como ya bien lo dijimos, para todas las almas en la iglesia de Jerusalén. Advertencia igual de válida para todos nosotros en esta congregación. Dicha advertencia, como lo leímos, fue la de no descuidar una salvación tan grande. Y quiero recordarles, hermanos, para bien nuestro, para que nosotros no mezclemos ni confundamos las palabras, quiero recordarles las diferencias o la principal diferencia entre una advertencia y una amenaza. Una advertencia es un aviso que previene a una persona, que le informa a una persona de un peligro real que de repente se avecina. Una advertencia no tiene como propósito lastimar a la persona o coaccionar su voluntad haciendo que ella haga algo, porque si no, eso sería ya una amenaza. Cuando hablamos de advertencia, mis amados hermanos, hablamos del propósito de evitar que algún daño sobrevenga. Entonces, cuando la palabra del Señor nos advierte de algo, solo tiene como propósito no amedrentarnos, no acongojarnos, no ponernos a dudar de la salvación, sino prevenirnos de algo que puede ser prevenido, por supuesto. Eso es muy diferente a una amenaza. Una amenaza, por el contrario, es el anuncio de un daño que tiene como propósito mover a alguien a que haga algo porque se amenaza con un daño que se le va a hacer a la persona. Una amenaza no busca proteger, por ejemplo, a una persona, sino que busca someterla de alguna manera. Hermanos, vuelvo y repito, las advertencias que ahora estamos estudiando y aquellas que hemos de estudiar en esta hermosa, compleja, rica y robusta carta a los hebreos, hermanos, no busca el mal para su alma, no busca ponerlo a dudar de la salvación, solamente busca sacudirlo para que si usted ha descuidado su salvación, para que si usted no está obedeciendo, como lo vamos a ver la próxima semana, o para que si usted comienza a dar muestras de algún tipo de incredulidad, despierte o espabile en términos muy usados en este país. Abra los ojos y le preste atención al asunto, y esa es la bondad de las advertencias para el alma. No tienen como propósito, repito, acongojarnos, ni amedrentarnos, ni asustarnos, solo movernos a que despertemos y le prestemos atención
a ese algo de que la palabra nos quiere advertir. Vamos a leer el versículo 12 una vez más, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto, hermanos, antes de entrar en materia, quiero que ustedes lo vean como una advertencia, repito, como una advertencia que brota del corazón de un apóstol preocupado por los suyos, por esos a quienes llama hermanos, pero sobre todas las cosas tenemos que mirar lo que o quién hay detrás del apóstol, y es Dios mismo. Así que, hermanos, esta advertencia hoy ustedes la van a escuchar bien o mal expuesta, me excusan de antemano, por medio de una vasija frágil. Pero esta es una advertencia para con su alma de parte de Dios. Y lo vimos la semana pasada cuando abordamos el tema del endurecimiento del corazón. Hermanos, si ustedes escuchan hoy la voz, no endurezcan sus corazones. Si ustedes vinieron aquí a adorar al Señor, a escuchar la palabra del Dios vivo, entonces no endurezcan sus corazones si ustedes la escuchan hoy, porque estas advertencias son para beneficio de su alma. Mirad, hermanos, viene de parte de un Dios, de parte de un Dios que llama desde su trono a los pecadores al arrepentimiento. En toda iglesia debajo del sol hay amigos que se congregan que aún no han abrazado a Cristo. Yo creo que nadie podría decir todas las personas que se congregan fidedignamente en la iglesia, todas son verdaderos cristianos, todos han abrazado a Cristo. Qué hermoso que eso fuera, ¿no? Qué hermoso que así fuera. Pero reconocemos, mis amados, que en la congregación visible la composición es hermanos que verdaderamente han abrazado a Cristo, han confiado, han creído en Cristo, y personas que profesan de manera externa la fe en Cristo. Estas son las personas con quienes nosotros convivimos, a quienes jamás debemos mirar con sospecha, pero a quienes les debemos ayudar, porque los profesantes externos de la fe cristiana están en un grave peligro. Y estas advertencias para el alma no solamente son para los hermanos, sino que también o especialmente son para los profesantes externos de la fe cristiana, para aquellos que con sus bocas dicen yo creo en Cristo, para aquellos que cantan con nosotros y adoran con nosotros y se congregan con nosotros, pero no han abrazado a Cristo, no han puesto en Cristo la esperanza de salvación. Para ellos es también este mensaje. Podrá decir alguno, pastor, yo he creído en Cristo, yo soy cristiano de veras. Entonces, esta advertencia no es para mí. No, también es para usted y es para mí. Queridos hermanos, es para la congregación visible y viene del corazón de un Dios que está llamando a los pecadores al arrepentimiento, de un Dios que está llamando a aquellos que sean o que están lejos y apartados de Él a que se acerquen al trono de gracia y de majestad en el cual hallarán la gracia para el oportuno socorro. Pero sobre todo, lo que encontramos en este versículo es una advertencia para el alma de los creyentes y de los profesantes en la iglesia, de parte de un Dios que nos quiere guardar de que nos apartemos. ¿Recuerdan la primera advertencia para el alma? ¿Recuerdan cómo hablábamos nosotros de un pequeño bote que, esa es la idea del original griego? ¿Recuerdan que hablábamos de un pequeño bote que si no lo amarrábamos muy bien a la gracia y a los medios de gracia, se iba deslizando poco a poco y de repente algunas personas despertarían y podrían volver a traer ese bote, pero otras despertarían y para ellas ya sería demasiado tarde. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros quiere correr esa suerte, ¿no es así? Yo creo que ninguno de nosotros quiere arriesgarse a que venga el último suspiro, la hora de partir de este mundo y que nos encontremos, hermanos, en una situación en la que no querramos estar. Y lo que les quiero decir solamente en este punto del sermón es,
tenemos a este lado de la eternidad. Mientras nosotros respiremos, hay esperanza de vida. Y ese es el énfasis del autor inspirado. No endurezca su corazón. Si usted tiene la dicha y el privilegio de escuchar la voz de Dios, no endurezca su corazón. Y nos da el ejemplo de aquellos que vieron todas las misericordias, las obras poderosas de Dios y no obstante endurecieron su corazón. ¿Qué terminó pasando con ellos? Que con una promesa no pudieron disfrutar la promesa. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto. Tanto a unos como a otros, es decir, a todos nosotros, Dios nos advierte: amados, cuiden sus almas de la incredulidad. Cuiden sus almas de la incredulidad. Y yo quiero que entiendan, por favor, que esta no es una advertencia liviana, mis amados. Esta no es una advertencia liviana. Este es un llamado a que nosotros examinemos cómo está nuestra fe. Este es un llamado a que nosotros miremos el estado de nuestro corazón. Este es un llamado para que nosotros miremos cuán aferrados estamos a Cristo, cuán aferrados estamos a las promesas que Él nos dejó en su palabra. Porque pueden haber muchas promesas, pero de nada nos sirven si no las creemos, ¿no es así? A eso el Señor llama incredulidad. Así que la palabra incredulidad en nuestro texto no hace referencia a la negación total que hacen los impíos, que hacen los ateos de Dios no existe. Ojo, en este contexto particular, la palabra incredulidad no hace referencia a la ausencia total de fe o a la creencia de que Dios no existe o de que Cristo nos salva. No, incredulidad aquí en el versículo número 12 hace alusión a una disposición del alma que se rehúsa a descansar en el Dios de la palabra y a confiar en la palabra de Dios. Entonces mire lo importante de hacer esta diferencia. Entonces el punto no es incredulidad en el sentido de no hay un Dios, sino en el sentido de Dios sí existe, pero en ocasiones no confío en su palabra. ¿Sí me comprenden, hermanos? Esta incredulidad no se trata de Cristo no salva, pero no tiemblo ante sus amenazas. Esta incredulidad, hermanos, de otra manera, no le estuviera hablando a una iglesia cristiana. Así que vuelvo y repito, porque esto debe quedar en claro. No es incredulidad en el sentido de que los hermanos en esta iglesia estuvieran diciendo: no, Dios no existe. Por supuesto que no. Es una iglesia cristiana. Es una hermosa iglesia siendo perseguida y dando testimonio, hermanos queridos, y luchando por perseverar. La palabra incredulidad en el contexto que hoy estamos considerando es aquella que de repente dice: Dios sí existe, pero en esta situación tan difícil que estoy pasando, mi fe no me da para agarrar esas promesas. Entienda eso bien. Esa es la incredulidad. Luego, hermanos, nosotros reconocemos humildes que aún en los creyentes puede existir incredulidad. Repito, para que ustedes estén tranquilos, no de la incredulidad de los ateos que dicen Dios no existe, sino de esa incredulidad o falta plena de confianza en Dios que sí nos puede atacar y que nos dice: Dios sí existe, Cristo es mi Señor y mi Salvador, pero estoy siendo atacado y voy a ser destrozado. Pero estoy siendo perseguido y no voy a ser librado. Y eso era lo que le pasaba a algunos en esta iglesia, mis amados hermanos. Mirad, hermanos. Hermanos, este versículo comienzan con un verbo, miren, ¿cierto? O mirad. Pero debo advertirles que este miren no es, hermanos, como si se tratase de mirar algo que pasa. ¿Si miraste eso que pasó? Este miren que está en este versículo no es como: oiga, mire aquello que hay ahí. No, mis amados hermanos. Este verbo en el original griego proyecta una idea mucho más fuerte. Este miren significa un
observen de manera cuidadosa. Es como si el Señor les estuviera diciendo a ellos, pero también a nosotros, es como si el Señor nos estuviera diciendo: abran los ojos del corazón y préstenle atención a lo que les voy a decir a continuación. Ese miren es una advertencia. Miren, observen con cuidado, presten atención. ¿De qué? De que su corazón, dice, miren que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Así que el mensaje es: hermanos de la iglesia, preste cada uno de ustedes atención de que sus corazones no se acostumbren a vivir con la incredulidad. Hermanos, préstenle atención, miren sus corazones, de que ninguno de ustedes, o para que ninguno de ustedes comience a normalizar la incredulidad. ¿Qué es normalizar? Es, por ejemplo, hermanos, pasar una situación desafiante, pasar un problema, tener la promesa del Señor que nos ayuda o nos pasa a la otra orilla de ese problema, pero aún así decir: no creo, esto no me puede pasar a mí. Yo sé que fuiste fiel y cumpliste tus promesas para este hermano o para aquella hermana, pero no, Señor, conmigo es diferente porque mi situación, ¿sí me comprenden?, es mucho más difícil. Eso es incredulidad, mis amados hermanos. Y la advertencia, repito, en el versículo 12 del autor inspirado que nosotros creemos que es el apóstol Pablo, es eso: no se acostumbre, que su corazón no se acostumbre a vivir, a normalizar, a tener por normal, a aceptar la incredulidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la incredulidad en sí es pecado. Eso es todo. La incredulidad es pecado. ¿Y dónde vive la incredulidad? En el corazón de un creyente, en el corazón de alguien verdaderamente redimido por el Señor Jesucristo. Vive en el remanente de pecado. Luego, si nosotros no atendemos esta advertencia para nuestras almas, la incredulidad es uno de aquellos pecados que poco a poco y de manera imperceptible va tomando posesión del corazón, va apocando y opacando nuestra fe, y eso a su vez afecta nuestra comunión con Dios. Es cierto, en el verdadero cristiano no la termina, no la anula, no la deshace. Gloria al Señor por la preservación o la perseverancia de los santos. Pero la incredulidad causa mella en el corazón del cristiano. Tenga pues entonces mucho cuidado. Entonces miremos una vez más el texto. Miren, préstenle atención, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ninguno de vosotros. Creo que este es un buen momento, como ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, de repetir que esta carta fue escrita a la comunidad visible de los hermanos de la iglesia, genuinos cristianos, verdaderos judíos que habían abrazado a Cristo, entre quienes muy seguramente se encontraban profesantes externos de la fe. Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque, como también lo hemos afirmado, la incredulidad es un peligro real tanto para unos, es decir, para los creyentes, como para los otros, para las personas que profesan la fe de manera externa. Y adentrémonos un poquito en esto para darle claridad. Para los creyentes, la incredulidad es uno de los pecados que hace parte del remanente de pecado en su corazón. La incredulidad en el creyente no tiene la capacidad de destruir la fe salvadora. Nadie puede decir eso. Es imposible. Entonces no hablamos de la incredulidad en el mismo sentido como hablamos de la incredulidad en quienes no han abrazado a Cristo. Lo que sucede es que la incredulidad sí opaca y oscurece la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Afecta la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque debilita el alma y apesadumbra el corazón. Así que es deber nuestro, mis amados hermanos, de quienes por la gracia del Señor hemos abrazado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es deber que nosotros le prestemos atención a esta exhortación.
Vuelvo y repito, porque no tiene como propósito sembrar duda en el alma de los santos, sino que estas advertencias son los medios o uno de los medios que Dios ha establecido para preservarnos y guardarnos de no apartarnos, mis amados hermanos. El propósito es que al leer esta advertencia yo no me ponga a dudar de la salvación. Yo creo que nosotros podemos decir, yo sé en quién he creído. El propósito de estas advertencias es despertar en nosotros un santo temor para llevarnos a una vigilancia continua de corazón. Ese es el propósito. Solo que esta misma advertencia, mientras que Dios la usa de una manera con los verdaderos creyentes, también la usa con los que profesan externamente la fe, ¿cierto? En quienes profesan externamente la fe, la incredulidad no es parte del remanente de pecado, mis amados hermanos. Es parte de la fuerza que gobierna la persona. Nosotros lo hemos dicho cuando hablamos de una persona incrédula, no cristiana o no creyente. Más o menos yo suelo tipificarlo de esta manera. En un incrédulo, esto es la fuerza del pecado que oprime hacia abajo al incrédulo. En el creyente, esta es la gracia que mortifica el remanente de pecado, así que es la manera correcta de verlo. Entonces, para los profesantes de la fe, hermanos, estamos hablando de la fuerza. La incredulidad es la fuerza que los gobierna a ellos. Y para ellos la advertencia apostólica de tengan cuidado de apartarse o de no apartarse del Dios vivo, no describe una caída de la gracia salvadora, espero que ustedes lo entiendan porque no la han tenido, sino en el peligro que para ellos representa persistir en la incredulidad, porque si ellos persisten en esa incredulidad y no vienen a Cristo y no abrazan a Cristo y no toman por así la promesa de que tendremos reconciliación y paz y perdón de pecados por la vida, obra, muerte y resurrección gloriosa de Cristo, pues entonces, hermanos, si eso es así, entonces se apartarán del Señor. Vuelvo y le repito, hermanos, en aras de la claridad. En los no creyentes la advertencia es: tengan cuidado en persistir en esa incredulidad. Tengan cuidado en no abrazar las promesas que se les leen semana tras semana, que se les explican semana tras semana. Tengan cuidado de eso, porque en cuanto menos piensen, ya no habrá nada que hacer. Ya no habrá oportunidad a la cual le pueda echar mano. Así que esto, hermanos, es benevolencia de parte de Dios para toda la congregación. Ahora, hermanos, sigamos. Por eso dice que en ninguno de vosotros, ninguno, sea quien sea y sea su estado de justicia el que sea, tengan cuidado unos y otros de que no haya corazón malo de incredulidad. Y esta expresión es una expresión tremenda, mis amados hermanos, tremenda. Porque recordemos, y ojo con esto, que el autor inspirado no está hablando de personas que nunca oyeron el Evangelio. El autor inspirado no está hablando con personas que nunca vieron las maravillas de Dios, sino de quienes sí recibieron el Evangelio de salvación, de quienes sí estuvieron bajo los medios de gracia de la congregación, de quienes sí se congregan, pero aún así se rehúsan a creer en Dios como es digno y a confiar en las promesas de su palabra. Aquellos hebreos, hermanos, recuerden el paralelo que hace el autor inspirado. Aquellos hebreos, hermanos, que vieron las obras de Dios durante 40 años en el desierto. Hermanos, ¿qué fue lo que vieron? ¿Vieron el mar rojo abrirse en dos y ellos caminar en seco? Mientras sus enemigos eran destruidos, lo vieron con sus ojos, ¿no es así? Y vieron la columna de nube guardándolos del calor del día y de fuego de noche guiándolos de manera continua. Comieron del maná que descendía del cielo, bebieron del agua que brotó de la roca,
recibieron la ley directamente de Dios desde el Sinaí, acompañado por la manifestación de la gloria de Dios, vieron que sus vestidos y su calzado no se envejecían, hermanos, y sin embargo, y este es el punto, a pesar de haber sido testigos de obras tan poderosas y tan evidentes como estas, no creyeron a Dios de corazón. Y teniendo, esto es lo terrible, esto es lo trágico de esta historia, y teniendo la promesa de Dios, la perdieron de vista, no la creyeron. ¿Sí notan el propósito de la advertencia? El propósito de la advertencia es: tienen una promesa de entrar en el reposo, no la descuiden. Que la incredulidad no gane tanto terreno que poco a poco ustedes ya duden de que van a entrar en ese reposo. Así que, mis amados hermanos, esta gente terminó no entrando en el reposo que Dios les prometió. ¿Y por qué? Nosotros ya sabemos, porque la incredulidad ya había ganado un terreno en el corazón que no pudo ser deshecha. Así que, hermanos, el problema nunca fue la falta de evidencia. Estas personas tuvieron las evidencias, como decimos nosotros, habidas y por haber. El problema fue un corazón que no quiso confiar en las promesas de Dios. Yo me pregunto si aquí hay alguien que dice creer en Dios, pero que viene o atraviesa por un asunto difícil, complejo, y no cree las promesas de Dios. Porque ese fue exactamente el mismo problema que pasaron los israelitas en el desierto. El problema no fue la falta de evidencia, ni de señales, milagros o prodigios. Repito, fue un corazón que no quiso confiar, que vio las evidencias de bondad, que vio las muestras de misericordia, que vio la manifestación del poder de Dios y no quiso confiar en el Dios poderoso, misericordioso y bondadoso. Y por eso el autor inspirado llama a ese tipo de corazón, lo llama malo. Pero no es malo porque carezca de la información para creer, sino que es malo porque tuvo la información para creer, porque vio los milagros de Dios y se rehusó a creer. Por eso es malo. Es malo no a causa de que nunca haya conocido la verdad, sino que es malo por algo mucho más serio. Vuelvo y repito esto. El apóstol le llama corazón malo, no porque haya sido malo porque nunca haya conocido la verdad o nunca haya escuchado el evangelio. No, es malo por una razón más seria, porque conocieron el evangelio, porque se congregaban donde se predicaba el evangelio, porque por gracia común recibieron bendiciones que Dios dispensaba de manera general. Más adelante lo vamos a ver. Y pese a todo esto, admitieron la verdad. Pero cuando estaban o pasaron por momentos difíciles, no abrazaron la verdad, no creyeron las promesas. Son cosas tremendas, hermanos. Y de la misma manera que el autor inspirado pretendía desafiar a los hermanos en la iglesia de Jerusalén, yo creo que así el Espíritu Santo también tiene como propósito desafiarnos a nosotros en esta congregación. Así que, hermanos, pidámosle al Señor: oh buen Dios, estoy escuchando tu voz, no permitas que mi corazón se endurezca como a aquellos que tuvieron la promesa de que entrarían en tu reposo y a causa de su incredulidad nunca entraron. Entonces, hermanos, esto no es que el que ya ha sido salvo ahora está en peligro de perder la salvación. Oh, no, pero ya lo dijimos, así que no lo repetiré. Esto es una advertencia para todos, y si Dios le habla a usted hoy, entonces abrace la palabra. Y es que era cierto, mis amados hermanos, este pueblo, el pueblo de los hebreos que salieron de Egipto, fue un pueblo, generalmente hablando, incrédulo. Muchas personas creen que porque Dios los sacó
de las labores, de las tareas pesadas de Egipto, entonces todos ellos eran salvos, eran el pueblo de Dios. Bueno, no voy a entrar en eso porque lo hemos explicado muchas veces. La mayoría de estas personas fueron personas incrédulas, donde solo había un remanente de verdaderos creyentes. Bueno, mis amados hermanos, es que si ustedes escuchan el testimonio de Moisés, se van a dar cuenta de que el corazón malo estaba en estos hebreos que tuvieron la promesa, pero que no entraron en el reposo de esa promesa. Noten las palabras de Moisés, ya al final de sus días, ya muy al final de sus ministerios, Moisés testifica de que ellos tenían un mal corazón, hermanos. Deuteronomio capítulo 29, versículo 2, yo se los leo. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Versículo 4. Pero, hasta hoy Jehová no les ha dado un corazón para entender, no les ha dado ojos para ver, ni oídos para oír. Ese es el testimonio de aquel varón a quien usó Dios para sacar a los hebreos de la tierra de Egipto, diciéndoles 40 años después: ustedes tienen un mal corazón. Y yo no sé a usted, mi hermano, pero a mí esto me ponía a temblar, hermanos. Esto me ponía a examinarme, porque ciertamente yo no quiero que Dios diga de mí ni de ustedes: tuvieron un mal corazón, vieron mis señales, vieron la diestra de poder, vieron cómo en los momentos difíciles los socorrí, vieron cómo les proveí, vieron cómo los protegí, vieron cómo los sustenté, vieron cómo los alimenté, vieron cómo los edifiqué, y después de tanto tiempo no han creído todavía. Esto debe desafiar nuestros corazones, mis hermanos. Y exactamente así continúa sucediendo hasta el día de hoy con aquellos profesantes externos que escuchan la verdad. Ojo con esto, que comprenden la verdad, que afirman la verdad, pero con todo y esto no se aferran salvíficamente a esa verdad. Pero vuelvo y digo, esta es una moneda de dos caras. Algo semejante puede ocurrir también con los verdaderos creyentes, con aquellos quienes de verdad han creído salvíficamente a la verdad del Evangelio. Hermanos, ustedes han oído el Evangelio, han creído el Evangelio, han abrazado el Evangelio. Dios los ha salvado, Dios ha manifestado en ustedes su poder, ha respondido sus oraciones, los ha socorrido en medio de las pruebas. Y sin embargo, y este es el punto que quiero que ustedes comiencen a notar a partir de este momento, y sin embargo, cuando sobrevienen providencias difíciles, ese remanente de incredulidad que mora en los cristianos, que aún puede debilitar el ejercicio de su fe, hermanos, ese remanente de pecado, ojo, puede movernos a actuar como si en la práctica no tuviésemos promesas de Dios a las cuales aferrarnos. La advertencia para su alma, esta segunda advertencia para su alma, no es de que usted va a abandonar la fe. Es la advertencia de que nosotros toleremos una falla temporal en el ejercicio de esa fe diaria, hermanos. Tengamos cuidado, mis amados. Nosotros ya lo vimos en 1 Corintios. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros lo hemos venido enfatizando desde hace mucho tiempo. Hermanos, detengámonos. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que de nosotros te acuerdes, para que tengas memoria de nosotros? Somos nada delante de Dios. Y no obstante ser nada delante de Dios, Él nos ve como su especial tesoro, como la niña de sus ojos. Y no obstante ser nada delante de la inmensidad del Altísimo, Él nos ha dejado ver su misericordia. Y cuando hemos caído nos ha levantado.
y cuando nos hemos desanimado nos ha fortalecido. Hermanos queridos, ¿qué otra prueba necesitamos para creer más? ¿Qué otra prueba necesita la iglesia para entender que Dios está con nosotros? ¿Qué otra cosa tenemos que ver para dar gracias, hermanos, que en Cristo estamos seguros? Bueno, ese era el mensaje que el autor quería transmitir a estos hermanos. Vamos a volver a considerar el versículo 12. Mirad, hermanos, miren, atiendan, préstenle oído a la palabra, no descuiden la palabra de Cristo. Hermanos, miren que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero antes de continuar, hermanos, una de las cosas que no podemos olvidar en cada versículo que vamos leyendo de este hermoso libro es la persecución que estaban sufriendo los judíos creyentes del Nuevo Testamento. Dicha persecución estaba llevando a algunos de regreso a la religión muerta. La religión muerta es una religión sin Cristo. Y a otros los estaba alejando poco a poco de su iglesia local. Pero sea lo uno o lo otro, la persecución que sufrió aquella congregación no fue en sí mismo el problema para los hebreos, sino el instrumento que Dios usó para poner al descubierto un mal que existía en sus corazones, la incredulidad. Porque la incredulidad nosotros no la vemos cuando hay abundancia de provisión. Porque la incredulidad nosotros no la vemos cuando hay abundancia de paz, cuando todo está bien. La incredulidad la vemos cuando no hay provisión y tenemos promesas en la palabra, como no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y con esa palabra nosotros no hacemos uso de ella. Las falencias, repito, en nuestros corazones, las vemos cuando nos persiguen y tenemos consuelo en la promesa de Dios que dice: bienaventurado cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y con esa promesa decidamos venirnos abajo. Ahí está la incredulidad. Entonces, cuando en el ejercicio de su profesión de fe en Cristo, ellos comenzaron a tener aflicción, cuando bienes comenzaron a ser perdidos, cuando comenzó la vergüenza pública, la exclusión social, la incredulidad comenzó a obrar en ellos. En otras palabras, hermanos, fueron las providencias soberanas y sapientísimas o sabias de Dios aquellas que probaron la fe y lo continúan siendo para usted. Fueron esas situaciones difíciles las que demostraron abierta y públicamente lo que había interna y secretamente en el corazón de estos hermanos. Unos regresaron por completo a una religión muerta sin Cristo. Otros se apartaron de la iglesia. Otros se desanimaron y se escondieron. Otros perseveraron. Y de cada una de este tipo de personas o grupo, nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos. ¿Quiénes entre ustedes que hoy dicen gloria al Señor que estamos en esta congregación, mañana se van a devolver a la religión muerta? ¿Quiénes entre ustedes se van a apartar de la iglesia? ¿Quiénes entre ustedes se van a desanimar y se van a esconder? ¿Quiénes entre ustedes, mientras ven luchando, hermanos, por la causa de Cristo, se van a devolver mejor a una iglesia donde las demandas no sean tantas, donde el servicio no interfiera con lo que usted quiere hacer el domingo? ¿Quiénes entre ustedes, mis amados hermanos? Bueno, yo lo único que sé es que para la fecha en la que esta carta fue recibida en Jerusalén, muy posiblemente
muchos ya se habían apartado, hermanos. Así que la carta se leyó a la iglesia y es lo que yo estoy haciendo en este momento. Hermanos, velen, tengan cuidado de que ustedes puedan identificar si en vuestros corazones hay algún tipo de incredulidad. Y hermanos, corran delante del Señor para que la gracia disuelva esa incredulidad. Como lo escuchamos quizás, como retumban nuestros oídos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así también nosotros, mis amados hermanos, pidámosle a nuestro Dios que ayude nuestra incredulidad, que perdone cualquier vestigio de incredulidad. Pidámosle, Señor, concédeme la gracia para abrazar tus promesas y para aferrarme a ellas, no importa cuán duro esté siendo zarandeado. Que esa sea su oración el día de hoy, mi amado hermano. Así que les suplico que abracen esta verdad para que en tiempos de dificultad, de tribulación o persecución, su fe no desfallezca y su confianza en las promesas de Dios no se debilite. Yo le pido al Señor que esta palabra caiga en buen corazón, en buen terreno, para que cuando venga la dificultad a su vida, y va a venir, porque la dificultad no es de si viene, sino cuándo viene, entonces, hermanos, usted esté firme y aferrado a las promesas que Dios le da en su palabra, particularmente a la promesa de la seguridad en Cristo. Entonces ese consejo, hermanos, ese consejo lo vemos en este versículo 12, en la segunda advertencia para su alma. Si la primera, vuelvo y repito, advertencia fue la de no descuidar una salvación tan grande, la segunda es no descuide su fe activa. Hombre, hablamos de una fe, pero hablamos de una fe salvadora, ejercitada una sola vez, cuando usted abrazó a Cristo, y hablamos de esa fe activa, que claro, se desprende de esa fe salvadora, pero hablamos de esa fe activa, que es la que nos caracteriza a nosotros, hermanos queridos, que es la que permite que nos aferremos a las promesas. Claro, la fe activa es aquella también que nos pone a temblar cuando escuchamos una amenaza divina. Eso es parte de la fe. Entonces, hermanos, no descuidemos, por favor, el deber que cada uno de nosotros tiene de aferrarse conscientemente a una promesa. Cuando usted encuentre una promesa en la palabra, cerciórese de que en primer lugar la entiende. Cerciórese de que en segundo lugar esa promesa realmente aplica para usted. Usted no puede reclamar para usted una promesa para creyentes si usted es un simpatizante. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hay promesas para creyentes. Las promesas de Dios son para creyentes, son en Cristo, sí, en Él, amén. Hay promesas generales, hermanos, bondades dispensadas de manera general, pero usted tiene que entonces entender la promesa y cerciorarse de que esa promesa pueda ser aplicable para usted. Y luego, hermanos, cuando usted entienda la promesa y diga, esta promesa es para mí, entonces aférrese a esa promesa, no se desprenda de esa promesa. Bueno, de la misma manera, cuando usted encuentre una advertencia en la palabra como la que encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 12, bueno, hermanos, cerciórese de responder con temor reverente a las advertencias. Las advertencias, mire, cuando una persona se confía, está muy confiada, le hacen una advertencia y ¿qué dice? Este no sabe cuán firme estoy yo. Este no sabe que yo he creído en Cristo. No, hermanos, la persona piadosa, cuando alguien le advierte algo, hermanos, ella responde con prudencia y con temor santo y reverente ante esas advertencias. Mi amado hermano, vigile diligentemente el estado de su corazón. Y último, hermanos, que de esto vamos a hablar la próxima semana, cerciórese de no descuidar el deber que usted tiene de obedecer. Vuelvo y le repito, cerciórese de no descuidar el deber que usted tiene de obedecer, porque no hay cosa que fortalezca más nuestra fe que escuchar la palabra de Cristo y esforzarnos de manera evangélica por obedecer la palabra de Cristo para la gloria de Dios, hermanos.
La obediencia fortalece la fe, hermano. Hermanos, quiero terminar y ustedes tengan paciencia conmigo, que ya me acerco al final, resaltando, hermanos, el gran peligro al que nos enfrentamos en la iglesia local. El gran peligro no es negar abiertamente la fe, sino permitir que nuestra fe diaria, activa, comience a ser atrofiada o influenciada por la incredulidad. Porque cuando la fe no se usa, se atrofia, hermanos. Cuando la fe no se alimenta de promesas, se debilita. Cuando la fe no se confiesa, se enfría. Y cuando frente a las pruebas esa fe activa no se ejerce, el corazón se endurece y la incredulidad gana terreno. Tengamos cuidado, hermanos, entendiendo que estamos seguros en Cristo. Nadie nos exonera de caer presas de la incredulidad. En última instancia, hermanos, la exhortación apostólica termina siendo esta: hermanos, miren las bondades de Dios para con ustedes. Sean conscientes del amor que Dios les ha mostrado. Repasen y agradezcan por la obra que Él ha hecho en sus vidas. Aférrense de las promesas que Él les ha dejado. Y entonces, a la luz de todo esto, hermanos, guarden sus corazones. Guarden sus corazones de que jamás lleguen a creer, en medio de las providencias difíciles que atraviesan, que Dios no los va a socorrer. Tenemos que guardar los corazones de eso. Guarden sus corazones de creer que Dios ha dejado de ser fiel a sus promesas. Guarden sus corazones de creer que el poder de Dios se ha acortado. Guarden sus corazones, hermanos, porque cuando no somos diligentes y no los guardamos, entonces nos pasa todo lo contrario. Llegan momentos de dificultad y creemos que Dios no nos va a socorrer. Llegan momentos de prueba, de escasez, y creemos que Dios no va a proveer. Llegan momentos de persecución y creemos que el poder de Dios se ha acortado. Oh, mis hermanos, lastimosamente, esta iglesia en Jerusalén, creemos, no fue la única, pero creemos que principalmente fue escrita a ellos. Hermanos, creemos que muchos en esta congregación se apartaron, incluso verdaderos creyentes se apartaron. ¿Y por qué se apartaron? Préstele atención a esto. Vino la prueba, y la prueba en el corazón de muchos tuvo más peso que la promesa. Vino la prueba, y la prueba en el corazón de algunos tuvo más peso que la promesa. Y cuando muchos verdaderos creyentes dejaron de lado las promesas y se enfrentaron a las inmensas pruebas, el ánimo vino abajo. Claro, el ánimo desfallece cuando yo no arrebato la promesa. Y desanimados, dejaron de obedecer. Y lo primero, de repente, que dejaron de obedecer fue no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Y esa desobediencia, sabiendo que no podían dejar de congregarse, pero que dejaron de congregarse, ¿saben qué hizo? Endureció el corazón de estos hermanos. Y endurecidos en el corazón, ya se apartaron de la iglesia. Pero lo peor de todo fue que ese apartamiento de la iglesia solo era la muestra de algo malo. Muchos se apartaron de la iglesia, cristianos, por no haber confiado en las promesas de Cristo. Qué mal testimonio dieron. Qué vergüenza para la causa de Cristo. Verdaderos cristianos apartándose de la iglesia de Cristo por persecuciones y por otros asuntos.
Qué desgracia de testimonio. Pero otros se apartaron de la iglesia para siempre, para volver a la religión de obras muertas sin Cristo, lo que dejó ver que nunca estuvieron unidos a Cristo. Cosas terribles, hermanos. Por eso les decía a ustedes al comienzo de este sermón, no nos arriesguemos. Hoy tenemos la dicha de meditar en estas palabras, de prestarles atención. Hoy tenemos la potestad, hermanos, de cerciorarnos, de mirar cuál es el estado de nuestro corazón. Hoy tenemos la capacidad de ver si en nosotros ese pecado de incredulidad que nos hace dudar de la fidelidad de Dios, que nos hace dudar de sus promesas, hermanos, hoy podemos ver si ese pecado está ganando un poco de terreno. Y es bueno que lo hagamos hoy, hermanos, porque mañana puede ser tarde. Tarde en el sentido de mañana puede venir la prueba y si no nos encontramos, hermanos, ejerciendo la fe y más bien nos encontramos en medio de la incredulidad, pues hermanos, los verdaderos creyentes jamás nos apartaremos del Dios vivo, pero sí seremos disciplinados por el Dios vivo, porque la incredulidad es un pecado y persistir en un pecado tanto como persistir en la incredulidad, hermanos, eso conlleva la disciplina de Dios si no nos arrepentimos. Piense en este pecado como otro pecado, solo que este pecado es grave en gran manera y tiene sus agravantes serios, hermanos. Hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros, para nuestras almas en esta mañana. Quiera nuestro buen y gran Señor darnos la capacidad de comprender que en la tribulación, en la persecución o en la providencia difícil, la solución no es huir de la iglesia. Les pongo esta ilustración. Piense en un barco donde todos están trabajando de repente para sacar el agua que se ha infiltrado porque hubo una pequeña apertura. Y algunos, viendo que los hermanos están luchando en el barco, tienen temor de permanecer en el barco. Les da miedo permanecer en el barco. No han creído la promesa de que ellos no perecerán. Y entonces, buscando la salvación de sus propias vidas, saltan del barco en medio del océano y mueren ahogados. ¿Saben cuál es el mensaje de esta pequeña ilustración? Hubo hermanos en la iglesia de los hebreos, en la iglesia de Jerusalén, hubo hermanos que atribulados, cansados, amenazados y perseguidos, mostraron en última instancia la gracia del llamamiento celestial. Y no porque hayan sido perfectos en todo momento, ni porque nunca hayan fallado, ni porque nunca hayan pecado. La gracia del llamamiento celestial fue visto en los hermanos. ¿Por qué? Perseveraron fieles a Cristo en la iglesia de Cristo. ¿Y qué perseveraron? ¿En qué perseveraron? ¿Qué fue lo que se quedaron haciendo en la iglesia? Hermanos, veamos el versículo 13, ahí vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué fue lo que los hermanos judíos que habían abrazado a Cristo, qué fue lo que se quedaron haciendo en la iglesia? ¿Lamentándose? ¿Llorándose? ¿Retroalimentándose con pánico? ¿Con miedo? No, dice, se quedaron para exhortarse los unos a los otros, dice, cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, se quedaron para alentarse, para animarse todos los días, entre tanto que había un hoy. Y nosotros los creyentes perseveramos en la iglesia, claro, por la gracia de Dios, claro, para la gloria de Dios, pero perseveramos animándonos, exhortándonos. Yo veo a un hermano con cierto temor, con cierta incredulidad, yo me acerco
y respetuosamente le animo, le exhorto, le cuento algo que lo pueda animar. En la iglesia nadie se retroalimenta con miedo. En la iglesia nadie se retroalimenta con juicios apocalípticos. En la iglesia nos retroalimentamos con la palabra del Señor y nos edificamos y fortalecemos con el buen ánimo que los unos le puedan dar a los otros. Porque en medio de altos y bajos, hermanos, en la verdadera iglesia de Cristo, los creyentes jamás dejamos de confiar en aquel que es fiel a sus promesas, en aquel que es poderoso para socorrernos, en aquel cuyo cuidado es suficiente para preservarnos hasta el fin. Préstele pues atención a esta advertencia para su alma y que el Señor nos conceda la gracia para seguir perseverando en el avance de la causa de Cristo para la gloria de Dios.